Listo, cuando guste puede iniciar. Bueno, muy buenos días a todos los que están en esta reunión, a todos los que nos escuchan y nos ven. Primeramente quería indicar que, bueno, nosotros, la unidad de números troquelados, pertenecemos a la sección de pericias físicas del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. Nosotros nos abocamos a hacer varios análisis. ¿Qué tipo de análisis y qué tipo de impacto esto en la sociedad? Nosotros tenemos, bueno, primero estamos formados por un equipo interdisciplinario, ¿verdad? En ciencias básicas, ¿verdad? Y estamos adecuados a las normativas de calidad internacionales para un adecuado gestión de los resultados y un adecuado producto que se le entrega en este caso a las autoridades judiciales para que ellos determinen, de acuerdo a la legislación vigente, que apliquen las leyes y puedan definir qué pasa. Entonces, ¿qué le brindamos nosotros a las autoridades judiciales? Ok, nosotros analizamos objetos que contengan medios identificatorios para determinar y darle la seguridad a la autoridad solicitante de si los mismos están alterados o, por otro lado, están o son originales. ¿Qué relevancia tiene esto? Ok, primeramente, bueno, de los objetos más comúnmente analizados son los vehículos, lo cual, según las cifras, ¿verdad?, ha ido en incremento por diferentes modalidades de robo, ¿verdad? Y esto se ha habido reflejado en que nosotros mensualmente estamos recibiendo alrededor de unos 90 casos mensuales relacionados con vehículos, por ejemplo, con análisis de placas de circulación, que es otro de los análisis que realizamos, y con semovientes. Entonces, bueno, en el caso de vehículos, ¿verdad?, que es lo más fuerte que se recibe en esta unidad, la mayor cantidad de casos, tienen que ver con diversas situaciones. Entonces, ¿qué situaciones son las más comunes? Bueno, ahora, desde que entró, por ejemplo, DECRA en funcionamiento, ya se ha reactivado lo que tiene que ver con posibles alteraciones en sus medios identificatorios. Entonces, al haber una posible alteración, el dueño o el usuario de DECRA, ¿verdad?, tiene que presentarse luego de que no pasa RITV al ser una falta grave, una posible alteración en sus medios identificatorios, motor, chasis, carrocería, y tiene que presentarse al OIJ más cercano para que los compañeros gestionen la solicitud de análisis para nosotros. Entonces, primeramente, nosotros no vendemos servicios por fuera de lo que es el Poder Judicial, nos estamos abocados exclusivamente a procesos judiciales, ¿verdad? Entonces, porque es algo que nos han preguntado y a veces llegan aquí personas por algún tipo de situación que han tenido y para que le analicemos el vehículo, y esto no lo podemos hacer a menos que haya una orden de una autoridad judicial. Entonces, esto, como les decía, ha ido incrementando ahora con funcionamiento de DECRA debido a que han ido apareciendo nuevas posibles, tanto alteraciones o posibles, ¿verdad?, hasta que no hagamos el análisis, posibles alteraciones nuevas, los cuales tenemos que definir si son así o no, así como casos que tal vez cuando estuvo RITEVE, ¿verdad?, fueron judicializados y entregados al dueño por parte de una autoridad judicial, o en este caso un juez, por ejemplo, los cuales siempre un vehículo o un automotor que ha sido alterado, las alteraciones van a seguir persistentes en el tiempo, no es algo que se pueda retornar a la originalidad que tenían las numeraciones desde que fue adquirido el vehículo, por diversos motivos, un robo, deterioro, etcétera, reparaciones, ¿verdad?, puede hacer que estas numeraciones o secuencias tengan algún tipo de cambio al pasar los años. Entonces, esto se ha habido reflejado ahora que está DECRA nuevamente, ¿verdad?, y que ya entró en funcionamiento la revisión técnica, y se ha visto esta situación. Ahora, no solamente también de DECRA recibimos, sino también de cualquier tipo de
de situación, de allanamiento, de investigación que ocupe hacer alguna autoridad judicial del país. Y dentro de esos estén, por ejemplo, el delito más común, la alteración de señas y marcas, o posible alteración de señas y marcas. Nosotros somos los llamados a verificar y dar la certeza a la autoridad solicitante de que está o no está alterado, como les indicaba. Entonces, ¿qué alteraciones son las más comunes? Como se mencionaba o se ha mencionado en varias redes sociales, en los diversos medios de comunicación, el gemeleo, ¿verdad? En lo cual consiste en dos o más vehículos, ¿verdad? Porque a veces son más, presentan una misma serie identificatoria. Esta serie identificatoria debe ser única. De ahí la situación de que se le llama gemeleo, ¿verdad? En sus diversos medios de identificación. ¿Y cuál es el fin? El fin, primeramente, bueno, hay un robo de un bien, de un vehículo, motocicleta, etcétera. El delincuente realiza un cambio de la numeración original que trae el vehículo y le pone mediante diversas formas una identidad que ya existe en otro vehículo original. Entonces, esto obviamente para vender el vehículo, sacar algún tipo de ganancia y a la vez defraudar, ¿verdad?, a la persona que le compra. Entonces, esto ha sido muy común, ¿verdad? Este tipo de gemeleo, ¿verdad? Ya sea mediante, nosotros puede haber un desgaste de la superficie, donde está esta secuencia puede estar en diversos lugares, puede estar en la carrocería, puede estar en las barras de chasis, también tiene hasta en el motor, y va a depender la ubicación de dónde venga el vehículo, o sea, el mercado de origen del vehículo. En este país tenemos la situación de que hay vehículos desde diversas partes del mundo, de todo el mundo entra aquí vehículos porque nosotros no tenemos una legislación tan robusta como hay en otros lugares del mundo, donde se restringe a ciertas características específicas. Aquí lo único que está restringido, por ejemplo, es que los vehículos no hayan sido pérdida total en su país de origen o en su país donde circuló, pero por lo demás, casi que cualquier vehículo ingresa acá. Entonces, al ser esto así tan amplio, no haber una legislación que permita que sea más restrictiva, se puede ver todo tipo de posibles alteraciones. Y nosotros, como les indicaba, confirmamos o no si estas alteraciones son ciertas. Entonces, mediante un dictamen pericial, le aclaramos a la autoridad solicitante que estas alteraciones o posibles alteraciones son o no verdad. Y por lo tanto, les indicamos cómo está conformado el vehículo, el automotor, y que se logre identificar, porque a veces son identificaciones de partes del vehículo. Entonces, en esto radica la importancia de nuestra unidad, ¿verdad? Una de las áreas que tenemos en el análisis de automotores. También, y a veces va muy relacionado a la mano, también un vehículo normalmente, cuando presenta algún tipo de situación en sus medios identificatorios o alteración por robo, etcétera, diferentes modalidades, normalmente a veces también les alteran las placas de circulación que emite el Registro Nacional. A veces lo hacen de una manera muy astuta, ¿verdad? Hacen primero un cambio, ¿verdad?, en el dueño del vehículo original, mediante algún tipo de notario, ¿verdad?, que se presta para estas situaciones. Y al estar ya a nombre de otra persona, gestiona ante el registro público a través tal vez de se plantó una denuncia ante el organismo de investigación judicial del robo de las placas, presentó una declaración jurada de las mismas, de que las mismas fueron sustraídas, y reponen las placas de circulación junto con el dispositivo adicional que se pega en el parabrisas, que nosotros le llamamos el DIA, dispositivo de identificación adicional. Estos tres conjuntos, las dos placas metálicas de circulación y el dispositivo de identificación adicional, son colocados en el vehículo, ¿verdad?, que puede estar alterado o presente algún tipo de situación jurídica o situación legal identificatoria. Normalmente en estas situaciones, obviamente las placas son originales porque son mediante algún tipo de delito, de esta manera que les indicaba,
solicitadas nuevamente. Pero si no lo hacen de esta manera, también muy creativamente las realizan en talleres con láminas de aluminio o láminas de metal, hacen la impresión y tratan de, digámoslo así, de hacer una copia parecida, similar a placas originales. Nosotros también analizamos cuando la autoridad nos solicita si estas placas presentes en un vehículo, detectadas en un decomiso, localizadas en un sitio del suceso, son o no originales. Y como tercer tipo de análisis, también vemos, por ejemplo, lo que son los análisis de marcas identificatorias en semovientes. Ese es como el tercer grupo. Entonces, normalmente aquí en Costa Rica, para traslados, para usted dictar pertenencia sobre un semoviente, que en este caso es ganado, vacuno, equino, llamemos caballos, ¿verdad? Reses, mediante la utilización de un fierro, el cual debería estar registrado en el registro de la propiedad en la parte de marcas y herramientas, en la parte de marcas, estas mismas, al usted tener la guía, que es un papel que identifica de que usted es el dueño de esa marca, del fierro, entonces se había estado dando o se da cada cierto tiempo, son como por periodos que se da el robo de ganado, que se ha escuchado también muy comúnmente, el abigeato también, ¿verdad? Lo que llamamos robo de ganado, o el destace del mismo, que se utiliza también para robo de ganado y para utilizar la carne y de manera ilegal y a veces poco salubre en carnicerías también. Entonces nosotros, las marcas que presentan estos semovientes, tanto partes de ellas, puede ser por ejemplo la piel decomisada en un lugar, sitio del suceso por un robo de ganado, como si la red sigue viva y hay un robo, ¿verdad? Y la misma fue marcada, entonces nosotros nos encargamos de hacer una serie de análisis físico comparativos apegados a las normativas internacionales de calidad para determinar científicamente a quién pertenece el semoviente o, por ejemplo, si el trozo de metal enviado aquí fue de un dueño X y a la vez determinar, ya le corresponde ya la parte investigativa a los investigadores, ¿verdad? Determinar quién lo hizo, dónde lo hizo, por lo menos confirma si es o no una red robada y si tiene el fierro original del dueño, entonces nosotros logramos identificar a esta red a través de estos medios identificatorios, ¿verdad? En este caso, de la marca que presenta la piel del ganado. Entonces, de manera muy general, ¿verdad? Hacemos estos análisis, ¿verdad? Donde, como les decía en un inicio, el fuerte es completamente la parte de vehículos, motocicletas, camiones, toda la parte de automotor, ¿verdad? Pero también podemos analizar cualquier otro tipo de bien que presente medios identificatorios. Retomando un poco la parte de vehículos, que es como lo que más aflige y causa cierta problema en la sociedad costarricense, lo que nosotros recomendamos, ¿verdad? Para crear tratar de crear un impacto más positivo en la población y que tratar de disminuir los altos índices de robo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nosotros también vemos todo lo que son casos de robo internacional, porque aquí en Costa Rica es muy común que debido a los altos precios que presentan los vehículos y se han visto en los diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Por X o Y situación, es muy común que a nivel de toda Centroamérica, Latinoamérica, se traigan los vehículos que han sido robados en otros países, se traten mediante la clonación de papeles o mediante algún tipo de situación, se ingresan aquí al país y se tratan de nacionalizar. Entonces, aquí en Costa Rica tenemos una gran fuente de vehículos robados a nivel de toda América. ¿Por qué? Porque aquí son más caros los carros, entonces salen para un delincuente mejor traerse un carro para acá, para Costa Rica, venderlo, revenderlo y saca mayor ganancia. Y ya son muchos los casos que se ve esta situación. No es tan común que más bien se roben carros acá para llevar fuera de Costa Rica.
si es muy común el robo aquí como les indicaba por las estadísticas, aquí en Costa Rica, es por situaciones más relacionadas con para utilización, por ejemplo, de piezas para desarmar completamente un vehículo y venderlo en piezas, lo cual es muy, pero muy común en vehículos que ya pasan de cierta cantidad de años y que ya la agencia a veces hasta no tiene estos repuestos. Entonces, en las repuesteras se hace muy común que se puedan a veces de manera ilícita recibir o hacer algún tipo de desarmadero para vender piezas de vehículos robados, ¿verdad? Los cuales aquí nuevamente hago la aclaración, tenemos, siento yo, un déficit desde el punto de vista identificatorio porque hay otras maneras de atacar esta modalidad donde se roba el carro, se desarma y se venden las piezas. Agarrando ejemplos o agarrando buenas costumbres de otros países, todo lo que son piezas que vengan del exterior para venderse como repuestos de carrocería, puertas, bumpers, etcétera, son marcadas al ingresar al país por etiquetas que no permite que se transfieran de un lugar a otro y que le da autenticidad a que si alguien compra de manera legal, porque no sabe el trasfondo de que a veces en algunas repuesteras se puede ver algún tipo de estos delitos, le da seguridad al usuario y seguridad en general a la sociedad de que esta pieza, al estar marcada, etiquetada, ha entrado o ingresado al país de manera legal y no se está contribuyendo al delito, porque a veces la misma omisión de la sociedad, del aparato estatal, hace que no se cierren los portillos y se siga permitiendo el robo de vehículos, en este caso para el desarme, ¿verdad? Entonces, lo que quiero aclarar y dejar en pie es que hay diversos tipos de alteraciones también, ¿verdad? Bueno, lo que llamamos del gemeleo, ¿verdad? Pueden haber cambios de barras de chasis, impresiones, reimpresiones, insertos, que es cuando cambian piezas metálicas de una barra de chasis a otra. Y esto ha hecho que se mantenga siempre una estadística nada despreciable, ¿verdad? Y que creo yo que como sociedad debemos de tratar de disminuir estos altos índices de robo, hacer algo más, ¿verdad? No solamente desde la parte judicial, sino desde la parte ejecutiva, ¿verdad? Legislativa, crear más normativas que permitan disminuirlo. Un poco ya para ir finalizando la parte de lo que hacemos nosotros y a ver si tienen algún tipo de consulta, quería aclarar también, ¿verdad?, que todos estos vehículos que analizamos, ¿verdad?, no necesariamente un gran porcentaje de estos 90 casos mensuales normalmente presentan una alteración. Es muy bajo el porcentaje, alrededor de un 5% de estos casos que son originales y que tal vez por algún tipo de duda es que se mandó. Entonces, para aportar un poco más, ¿verdad? Nosotros a nivel de la sección, a nivel de la unidad de trabajo, recomendamos, ¿verdad? Porque esto tiene que ser un claro ejemplo de aporte a la sociedad, de que en situaciones donde usted, muy comúnmente ahora, es muy común que se tenga por familia al menos un carro, ¿verdad?, de X o Y año. Antes de usted adquirir un vehículo, recomendamos que por lo menos ahí se apegue a dos situaciones para que la compra sea tratar de hacerlo lo más segura posible, ¿verdad? Primeramente, que si usted va a comprar, por ejemplo, un vehículo de marca X, modelo XX, usted vea al menos 3 o 4 vehículos del mismo modelo, de un año similar, y si es posible también que sean traídos, porque aquí, como les decía, hay vehículos de diversas partes del mundo, de la misma región. Entonces, primeramente, al comprar un vehículo usado, ¿verdad?, porque desde la parte de agencia no hay mayor problema, ¿verdad?, porque ya viene con esa seguridad, ¿verdad?, al adquirirlo en la agencia.
y en caso de encontrarse algún tipo de alteración puede ser solventado por la misma agencia, lo cual ya ha sucedido en algunos casos muy específicos. Entonces, que al comprar el vehículo usado se compare con 2, 3 o 4 vehículos del mismo modelo, del mismo tipo, que las ubicaciones de las numeraciones sean en el mismo lugar, que la forma de impresión de los dígitos que identifican al vehículo sean similares o muy, muy similares. Y si esto no lo hace, ¿verdad? Que al menos, por lo menos acudan a, que en este caso lo más accesible, lo único que hay aquí en el país sería la revisión técnica. Ellos, en muchos casos nos ingresan por ellos, ¿verdad? Y ellos están llamados a hacer, además de la parte mecánica, también la parte identificatoria. Entonces, que al menos antes de adquirir el vehículo, que pase, en este caso, la revisión, para tener un documento que en dado caso, por una situación X, puedan hacer algún tipo de alegato o de revisión, ¿verdad? Al haber cumplido con algún requerimiento. Sin embargo, cabe recalcar que aunque estas dos situaciones son recomendables, las mismas no eliminan en un 100% de que el vehículo pueda tener alguna situación posterior. ¿Por qué? Porque aquí en el país, bueno, no existe como un organismo de mayor acceso y de mayor responsabilidad en la parte vehicular, como existe o hemos visto en práctica, en muy buenas prácticas en otras localidades, y sería muy interesante y bueno que se realice acá. ¿Debido a qué? A que el delito ha ido creciendo, son estadísticas que afectan a la población y que ninguno de los ciudadanos, ¿verdad?, va a estar contento al recibir o comprar de manera, desde el punto de vista legal, un vehículo que presente un problema y que por una situación de identificación puedan hasta llegar a perderlo. Porque este es el peor de los casos, es que el vehículo, por las alteraciones sufridas, no pueda circular, porque es como la misma analogía que se hace con situaciones, por ejemplo, como con una cédula de identidad, donde la cédula de identidad tiene que estar en buen estado y ser muy clara el número de cédula. En el vehículo es lo mismo. Los medios identificatorios deben estar visibles y no presentar alteraciones, porque, como les indicaba, es lo que logra darle la certeza jurídica o identificación al bien. Entonces, en otros casos o situaciones a nivel mundial hemos visto que como una muy buena práctica es que existe una oficina específicamente para cuando usted va a comprar un carro de segunda, se lo certifiquen de que el mismo presenta los medios identificatorios, no presentan alteración y se lo dan así por escrito. Entonces, aquí lo más similar es la revisión vehicular, pero no es tan exhaustiva como se hace en otros lugares y tan de apoyo a la ciudadanía, donde si a usted le dan un papel que le dice que ese carro lo puede comprar porque tiene sus medios identificatorios, entonces le sirve de respaldo. Aquí, a veces las revisiones, y todo lo hemos visto, ¿verdad? No es tan exhaustiva en la parte identificatoria, ¿verdad? Y más que nada, a veces parte del punto de la preparación que tiene el revisor de la revisión técnica, el muchacho que está revisando, ¿verdad? Que él revisa de que efectivamente, además de la placa de circulación, ¿verdad? El PIN o número de chasis o número de identificación que presente en la carrocería o en las barras de chasis concuerde con el papelito donde se indica el mismo, ¿verdad? Entonces, de parte mía, esto sería como de manera general parte de lo que realizamos de manera resumida, y en dado caso, si tuvieran algún tipo de consulta, aclaración o alguna situación relacionada con el tema de lo que realizamos en la unidad Troquelados del organismo de investigación judicial, con mucho gusto les puedo aclarar o ampliar el tema. Quedo atento. Sí, señor Kevin, pasamos al periodo de consultas. Si tiene alguna consulta, me levantan la manita y les doy la palabra. Yo ya tengo una por acá. Repretel, indican
el carro queda decomisado. Ok. Cuando hay una situación relacionada con un medio identificatorio, al aportarse, digamos, a la vía judicial, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que el vehículo sea decomisado y remitido a uno de los planteles del mismo Poder Judicial para su custodia mientras es realizado el análisis. Esto principalmente cuando el vehículo hay peligro desde el punto de vista de que el investigador puede presentar de que hay un peligro de que el vehículo sea robado o que pueda desaparecer mientras nosotros hacemos el análisis. Entonces, a veces en estas situaciones se decomisa el vehículo y se guarda mediante cadena de custodia y todos los registros de calidad pertinente hasta que se hace el análisis para determinar de quién es el vehículo, ¿verdad? Esta es la primera situación. Cuando no hay este peligro de que el vehículo que lo puedan desaparecer, ¿verdad? Ya sea que lo corten en varias piezas y lo vendan, ¿verdad? Entonces, normalmente se tiene otra figura, que es la de depositario judicial. Entonces, el mismo investigador o la misma autoridad judicial entrega un papel donde le hace la alusión de que va a ser el depositario del vehículo, se lo puede llevar a la espera de que el análisis por parte nuestra sea realizado. Entonces, él lo va a tener en posesión, lo va a tener en su casa, lo va a tener donde guste, ¿verdad? Pero con la debida cuidado de que lo cuide, ¿verdad? O lo mantenga sin ningún otro tipo de problemas externos, ¿verdad? Para que nosotros nos apersonemos o lo citemos aquí a nuestra oficina para poder realizar los análisis. Entonces, esas son las dos opciones cuando hay un tipo de problema con la parte del decomiso. Ahora es muy común, más bien, la figura del depositario que les acabo de explicar, porque normalmente todos los lugares donde los vehículos son custodiados por parte del Poder Judicial casi que están llenos o están colapsados. Entonces, la figura del depositario se ha visto más utilizada para esta situación. ¿Alguna otra consulta? ¿Hay alguna otra consulta? Pueden hacerla para aprovechen la oportunidad cuando lleguen aquí. Tengo otra por acá, dice, ¿qué pasa si si la persona lo compró de buena fe y no sabía que iba alquilado? Correcto, esta es como una situación muy común y que lo hemos visto dentro de los muchos casos que nos traen, ¿verdad? Donde la persona desde un inicio desconocía, ¿verdad? No sabía, no, 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 bueno, por X o Y razón, no conocía de la situación del vehículo. Ya esto es un aspecto completamente de índole de interpretación del juez o fiscal, ¿verdad? Para aplicar la ley, porque en esta parte de la ley no es muy clara la resolución, queda como a criterio del instructor de justicia, ¿verdad? La forma en que lo va a finalizar o va a responder o determinar qué pasa con el carro. Sin embargo, ¿verdad? Hay dos situaciones, ¿verdad? Primero que nada, este tipo de delito como tal, a menos que exista una prueba clara de que la persona la hizo, un video, seguimientos, etcétera, la que la autoridad o el investigador defina, primero la persona no tendría, ¿verdad? Más que la posesión de un bien que tal vez está alterado. A veces lo compran de segunda mano, ¿verdad? A veces la alteración viene de una segunda persona que lo tuvo un tiempo, que también lo tuvo alterado, y antes de esa persona hubo otra persona, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve un poco más complejo la resolución del mismo, ¿verdad? Entonces, implicación judicial para la persona poseedora como tal, más que nada es la posesión por posible alteración, donde no habría mucho que decir al respecto de que la persona lo hizo o no, si no existen pruebas, ¿verdad? Por otra parte, esto como implicación, no hay una forma clara y específica, como les aclaraba, de la resolución por parte, ¿verdad? Porque a como pueda perder el carro,
puede hacer que quede con él, dependiendo, repito, dependiendo del tipo de alteración que estemos hablando, dependiendo de si se logra recuperar la serie original del carro y si hay otro dueño, ¿verdad? Porque si hay otro dueño, ya ahí la persona juzgadora tiene que valorar tanto todas estas situaciones para ver a qué arreglo llegan entre ellos o cómo legalmente pueden llegar a un acuerdo para que tratar de causar el menos impacto posible, ¿verdad? Negativo a cada uno de los compradores o usuarios del vehículo que lo adquirieron de buena fe, por ejemplo, ¿verdad? Que es una de las situaciones que existen. Entonces, no hay, como repito, no hay un caso específico de resolución. Cada caso es único y exclusivo de acuerdo a las características propias de cada uno, pero esto es de manera general lo que se podría valorar. Igual el juez, como repito, lo puede valorar de manera diferente cada uno y puede juzgarlo de manera aparte, donde pueda hacer que pierda el vehículo o puede hacer que quede con parte de él o por completo con todo el automotor. Le damos la palabra a Silvia Coto de La Teja. Silvia puede hacer su consulta. Silvita, no le escuchamos. Bueno, yo no le escucho, yo no sé, aunque no le escuchamos. No, de momento no. También me la puede hacer por el teléfono, Silvia. Yo se la hago a don Kevin si tuviera problemas con el micrófono. O si no, en el chat también lo podría. Sí, es que parece que no están ingresando también ahí al chat. O por el chat también, Silvia. Vamos a ver, aquí me está escribiendo Silvia. Dice que no la deja abrir el micrófono. Dice que quisiera saber si atienden casos por motos y qué tan frecuentes son. Sí, más bien tal vez apagar el micrófono de la compañera porque causa interferencia. Silvia, si quiere apagarse el micrófono ahí. Hago nuevamente la consulta, don Kevin, porque es un poco larga. Dice, quisiera saber si atienden casos por motos, qué tan frecuentes son y en estos casos, qué tipo de alteraciones son las que presentan. Correcto, sí, digamos, nosotros vemos todo tipo de vehículo, incluido maquinaria pesada, etcétera, camiones, semirremolques, todo. Sí vemos mucha moto, por el simple hecho de que la moto es más accesible, es más útil para diferentes situaciones en la vida, ¿verdad? De transporte y además de que va también a veces muy relacionado a muchos delitos de diferente índole. Nosotros sí las analizamos, también es muy frecuente, más bien casi que anda en una gran proporción un poco superior al ingreso de vehículos, ¿verdad? Por estas situaciones de que son muy accesibles, etcétera. Entonces, si las analizamos, ¿qué alteraciones son muy comunes? Las alteraciones igual, normalmente las motos a veces les borran para cometer delitos, le borran las numeraciones de motor, de marco, ¿verdad? Cometen el ilícito, a veces dejan la moto botada, luego se recupera y se trata de entablar igual el origen de la moto para ver si hay una denuncia por robo, algún afectado, donde al recuperar la serie tal vez se le pueda entregar, ¿verdad? Ya queda a criterio del juez o fiscal. Y ese es como lo más común, el desgaste de las numeraciones. También está el desgaste de las numeraciones de motor y chasis y reimprimirle o agregarle dígitos. Y tal vez la tercera alteración más común es que le cambian la pieza donde viene la numeración por otra pieza, ¿verdad? Entonces, esas son como las alteraciones más comunes
en motocicletas. Listo, Silvita. Vamos a ver si hay otra consulta. Me parece que dentro del chat, Mónica Hidalgo pregunta qué pasa o qué pasó si no devuelven los carros. Ok, voy a contestar esta. Si me permite, Cinia. Ok, Claro. ¿Qué pasa si no devuelven los carros? Ok, cuando el vehículo, por una situación que ya el juez debe valorar, ¿verdad? Ya sea si no se recuperaron sus series identificatorias porque el daño o la alteración es muy grande y no permite identificarlo a plenitud, o por una situación ya de que ya escapan a nuestra oficina, ¿verdad? De investigación, que no se logra establecer el dueño registral o a quién pertenece. Entonces, esos carros primeramente no pueden circular, ¿verdad? Porque o no se les puede entregar al dueño o presentan una situación de alteración que no permite su identificación por completo. Hay dos situaciones en las cuales esos carros, al no ser devueltos, primero que nada, el Poder Judicial no se puede quedar con esos carros porque sería como, ¿verdad?, juez y parte. Me dejo los carros y los uso yo mismo. No. El Poder Judicial no puede lucrar bajo ninguna situación con esos automotores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La primera situación que puede pasar con estos carros es que unos compañeros de la parte de proveedoría vienen, hacen un avalúo del vehículo para ver primero si está en condiciones de circular, ¿verdad? Si el mismo está en condiciones de circular, puede ser donado a una institución de bien social, llámese un hogar de ancianos, un acueducto, el INA, una asociación de desarrollo, perfectamente. Ellos hacen la gestión de previo y dicen, nosotros, por ejemplo, Asociación de Desarrollo, en caso de que en algún momento cuenten, por ejemplo, con un pick-up para las acciones propias de la asociación, nos gustaría que nos lo donaran. Entonces, la parte jurídica, ¿verdad? El Poder Judicial hace esa valoración y dice, bueno, tenemos este vehículo que no se le logró o no se le puede devolver al dueño por X o Y situación, está en buenas condiciones y se le dona. Se le hace la donación. Al ser donación no hay ningún recibo por parte de dinero, por parte de dinero o a cambio de algo del Poder Judicial. Completamente no. La otra situación es donde el vehículo, al no poder circular por X o Y situación y no hay nadie que lo solicite desde el punto de vista de una asociación de bien social, entonces el mismo va a ser destruido. Va a ser destruido, se hace una contratación, igual con todos los seguimientos que exige la ley, se le indica al que viene digamos, a destruir el vehículo, de que normalmente son chatarreras, digamos, que vienen, desarman el vehículo, destruyen todo el vehículo y toda la parte de metal, por ejemplo, es reciclada, por ejemplo. Entonces, ese dinero o ese dinero que va a dar, por ejemplo, la chatarrera por recibir ese metal, ¿verdad? Ya sin los medios identificatorios, porque se tienen que eliminar y tratar de evitar que sean usados en nuevos vehículos, en nuevos delitos, en nuevas alteraciones. Entonces, esa plata que se genera se dona también a instituciones, a escuelas. Es muy común a veces a escuelas en lugares muy alejados, allá pegando con la frontera o con otros lugares donde hay situaciones de necesidad, ¿verdad? De los diferentes organizaciones, asociaciones de desarrollo, escuelas, colegios, etcétera. Eso se le da íntegro y, digamos, el encargado, por ejemplo, de la escuela, viene, se encarga de recibir ese dinero y entonces el Poder Judicial no lucra de ninguna manera con los vehículos que se quedan por una situación de que no pueden circular. Esos son como los dos, tanto que puedan circular en una asociación de desarrollo como que se destruyen por completo y al reciclar lo que genera, una escuela, colegio X, recibe ese dinero para que lo usen en infraestructura, en lo que ellos gusten, ¿verdad?
Eso es como lo más común. Ok, vamos a ver. Bueno, por aquí tengo otra pregunta de Fabiana. Dice, por el espacio, gracias por el espacio, dos preguntas. ¿Las autoridades han notado un aumento significativo, a ver, de los casos con respecto a otros años? La pena entonces varía según cada delito. Ok, vamos a ver. Sí, digamos, el delito de robo de vehículos en general, por gemeleo, las diferentes modalidades en Costa Rica ha mantenido un incremento, ¿verdad? Baja un poco unos meses, sube otros, entonces se mantiene en un sube y baja. Pero sí son cifras, les decía que alrededor de 90 casos por mes relacionado con vehículos, con robo de vehículos, lo cual es 90 vehículos por mes, ¿verdad? Al cabo de un año hay mucha cantidad. Entonces, sí aumenta. Y ahora más, digamos, con el asunto de DECRA, que está en funcionamiento, todavía hay una cantidad un poco más que ha ido incrementando. Yo creo que va a incrementar un poco más, porque igual ellos sirven de filtro y si hay alguna duda en la parte de inspección vehicular, ellos nos lo remiten también. Entonces, ya teníamos tamaño tiempo, ¿verdad? De que no teníamos una revisión técnica. En ese tiempo hubo como una leve disminución, pero ahora está volviendo a subir. Entonces, no sabemos cuánto va a subir, pero sí, siempre hay un incremento. Relacionado a la siguiente pregunta, la pena entonces varía según cada delito. Es una pregunta netamente jurídica, ¿verdad? Por mi formación y por la forma en que hacemos aquí, no podría darle una respuesta muy específica, pero de lo que uno ha escuchado a los compañeros y todo, eso puede variar, correcto. No es lo mismo, por ejemplo, un robo internacional de vehículos, ¿verdad? Que no es lo mismo que tal vez una alteración de señas y marcas, ¿verdad? Pero ya eso, esa pregunta se lo podría tal vez dirigir a un profesional en derecho para que le dé los números exactos de cómo varía de una pena a otra. Y pueden hacer la consulta, perdón, Fabiana puede hacer la consulta al prensa del Ministerio Público. Ah, excelente. Excelente, sí, entonces sería con ellos directamente el asunto de la pena y cuánto sería los años por cada delito. Y bueno, y la última pregunta, creo que ya la contesté, relacionado con qué hace el Poder Judicial con ellos. Entonces, el Poder Judicial ya por definición no puede lucrar con ninguno de esos vehículos y las dos situaciones que les expliqué es lo que sucede normalmente en estos casos, por mayoría, eso es lo que pasa. Sí, acá tengo una de don Hugo Solano de La Nación. En la más reciente donación, ¿cuántos vehículos fueron entregados a esas instituciones de bien social? Ok, vamos a ver. Nosotros comunidad, por ejemplo, solo estamos al tanto de que los vehículos en general, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí, tenemos un depósito a la par, donde vemos que vienen los encargados, hacen donaciones, nosotros somos los encargados también, como algo que se nos ha dado a nosotros, estas situaciones, es que los vehículos que van a volver a circular, nosotros les ponemos medios identificatorios para asegurarnos de que estos vehículos, obviamente ya pasaron un proceso judicial X, ¿verdad? Por alteración de señas y marcas o algún delito. Y para estar claros de que este es el mismo vehículo que salió del Poder Judicial, nosotros le ponemos una serie de medios identificatorios, ¿verdad? Lo cual esto se ve reflejado en el registro y normalmente se le hace la alusión a la asociación de bien social, al colegio, etcétera, de que ese vehículo es para que quede con ellos hasta que el vehículo deje de servir. Ellos no pueden como volverlo a vender, ¿verdad? Y se supone que no deberían poderlo hacer. Eso es lo que tenemos en conocimiento, porque entonces podría crear un asunto más complicado, ¿verdad? No le puedo dar una cifra exacta, ¿verdad? Sí le puedo decir que nosotros normalmente a veces este tipo de remarcados, le llamamos, ¿verdad? Cuando son vehículos que son entregados a hogares de ancianos, etcétera, podemos andar haciendo alrededor de 3, 4 vehículos por semestre tal vez, ¿verdad? Relacionados nosotros con la parte nuestra, ¿verdad? Pero estas donaciones son
únicas, no es que es un lote grande, sino que a Asociación de Desarrollo se le da un pick-up, por ejemplo, si hay, que al acueducto se le da otro vehículo, entonces como por unidades. No le podría dar una cifra exacta, creo que tal vez el mejor medio, tal vez como dice Cine, sería que redirigirlo a la parte de proveeduría. Ellos son los encargados de decirnos a nosotros cuáles carros hay que remarcar o de darles una nueva identidad, ¿verdad? Judicial. Y entonces esa sería como la forma más adecuada. Y también ellos mismos, la gente de la proveeduría, también hasta podría consultarles cuántos vehículos son destruidos cada vez. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que a veces son, dependiendo de la cantidad de carros, a veces son 2 o 3 procesos, a veces tal vez más, tal vez menos, 2 o 3 por año para poder hacer ir limpiando también los patios y todos esos vehículos que no son donados, sino que van a un asunto a una chatarrera, al reciclaje. Tampoco sabemos como los montos, ¿verdad? Si ocupan toda esa información, sería muy bueno que lo tramiten a través de tal vez de prensa o a través directamente de la Procuraduría del Poder Judicial. Don Hugo tiene una segunda consulta. Se le abre una causa al dueño por la alteración. Ok, vamos a ver. En estas situaciones, desde que se da el supuesto delito, ¿verdad? Desde ese momento ya queda registrado, ¿verdad? De quién es el dueño o quién tiene el vehículo. Se le da la figura de depositario judicial, o sea, no se le dice ni siquiera al dueño, ¿verdad? Sino que es depositario judicial. Y dentro del proceso de investigación, valga la redundancia, el compañero judicial investigador tiene que descartar cualquier tipo de ver todas las aristas, todas las partes de este delito, ¿verdad? Para ver si la persona tiene algún tipo de situación, de relación con la alteración, con el robo, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de investigación, sí, siempre el investigador va a tomar en cuenta a la persona como tal para determinar, ahí crea una línea de investigación, crea una hipótesis de investigación y trata de confirmarla. Entonces, sí, puede ser que le haga una investigación, no está exento, pero podría ser que dependiendo, digamos, como para ser enjuiciado, para llevarlo a la cárcel, digámoslo así, es un trabajo tiene que haber mucha prueba de fondo. Ya eso va más que nada relacionado con, por ejemplo, cuando son bandas delictivas de que roban no un carro, sino 5, 6, 7, 8, ya se le ha dado seguimiento, se sabe cómo trabajan, cuál es la metodología de robo, dónde trabajan, en qué lugares, etcétera. O sea, lleva un trabajo de investigación muy grande para poder llegar a darles penas a los delincuentes. Pero si es una persona que es la primera vez que lo hace, está comprobado desde el punto de investigación de que no tiene ningún tipo de relación con bandas, etcétera. Toda la parte investigativa que ya le corresponde a los compañeros del CIORI o de las diferentes regionales, ¿verdad? Entonces, se hace como una revisión, ¿verdad? Es parte de una revisión, pero no va a tener una implicación tan grande si es por que la que se da, por ejemplo, si es un robo ya organizaciones más grandes que roban ya vehículos que obviamente les va a dar más réditos, cierto tipo de carros, que ya son robos internacionales, ya ahí hay diferencia abismal en cuanto a las diferentes consecuencias que pueda traer. Una persona, una ciudadana que tenga un carro y que por TECRA, por ejemplo, en este momento lo envíe al Poder Judicial, debe estar tranquilo, ¿verdad? Porque se va a hacer un proceso de investigación normal, primero de la alteración y luego de ver quién es el dueño. Fuera de eso, ya la investigación de si la persona la hizo o no, no es así tan fácil, sino que lleva un proceso de más prueba, ¿verdad? Para poder sentenciarlo, por ejemplo. Hay una última consulta y es de TV42, de Pablo Serrano, pero creo que ya la habíamos, porque dice que se puede hablar del tema de la estadística, de cuántos carros, pero ya habíamos dicho que 90 por mes, ¿verdad? Más o menos. Correcto, digamos, de manera general y para retomar muy poco
el asunto de la estadística, alrededor de 90 casos mensuales se están recibiendo en la unidad de nómeros troquelados relacionados con diferentes situaciones, desde robo de vehículos, placas de circulación, alteración o hasta robo de ganado. Ahora casi que más del 90% de esa estadística es por una situación relacionada con vehículos, por las diferentes modalidades, alteraciones, ya sea porque DECRA no lo pasó, por robo internacional, porque en gemeleo, etcétera. Entonces, anda alrededor de un 90 casos por mes. Correcto. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, no veo más consultas por acá en el chat, no veo manitas levantadas, entonces muchísimas gracias a don Kevin por su valiosa exposición y a ustedes por participar con nosotros en este tema tan interesante. Que tengan muy buenos días todos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.